Señor, gracias, porque tenemos este privilegio de sentarnos en un lugar con muchas comodidades y facilidades para escuchar tu palabra eterna, para escuchar palabras que vienen directamente de tu boca, Señor. Ayúdanos hoy a que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Señor, yo oro que cautives nuestros corazones con ella. Te lo pido, Señor, por favor, que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos anime, la que nos exhorte. Te pido esto y te pido que cada uno de los que estemos aquí podamos salir aprendiendo, Señor, y siendo edificados, Señor, y que te podamos glorificar a través de escuchar esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estoy muy seguro, muy seguro, que cuando mi hermana mayor y yo éramos pequeños, le provocábamos muchas migrañas a nuestros papás cuando viajábamos por la carretera. Muchos dolores de cabeza. Como usted sabe, pues, una hermana mayor, un hermano menor, solamente producían pleitos, peleas, discusiones, argumentos, y esto durante todo el viaje en carretera. Pero la razón por la cual en muchas ocasiones sacábamos de quicio a nuestros padres, y en especial yo creo que más a mi papá, era por una pregunta que le hacíamos de manera recurrente. Y esa pregunta era, ¿cuánto falta? No sé si aquí haya papás que experimenten este mismo tipo de preguntas cuando viajan, pero que hacen, ¿y cuánto falta para que lleguemos? ¿Ya mero llegamos? ¿No he escuchado esas preguntas que las hacen continuamente los niños? Yo sé que yo lo hacía con mi hermana y lo preguntábamos cada momento que iba avanzando el carro. Estas preguntas, imagínense, se repetían cada 5 segundos en un viaje de 12 horas, porque por lo general viajábamos distancias muy largas. Entonces se puede imaginar cuánto hicimos crecer en paciencia a nuestros papás a través de preguntarles más de cientos de veces la misma pregunta durante 12 horas encerrados en un carro. Ahora, nuestra impaciencia durante estos viajes largos se debía a que no podíamos hacer mucho dentro de un carro. Usted sabe que no puede entretener a un niño durante 12 horas con la misma cosa. Entonces era medio difícil que nosotros nos entretuviéramos por 12 horas sin preguntar una sola vez cuánto falta. A mi hermana y a mí nos gustaba siempre preguntar cuánto nos faltaba y esto producía un poco de impaciencia en mi papá. Y esta pregunta que nosotros le hacíamos todo el tiempo a nuestros padres es la misma pregunta por la cual Jesús empieza a narrar estas profecías que vamos a ver en esta mañana y a contar esta parábola que Él nos va a hablar en esta mañana. La parábola de la que vamos a hablar el día de hoy es necesario que la estudiemos con su contexto. De lo contrario, no vamos a entender bien la parábola. Por lo cual yo le pido que usted me acompañe a Marcos 13, versículo del 1 al 33. Vamos a dar lectura, es una lectura larga, pero acompáñeme con su Biblia. Ahí, si no trae Biblia, con la persona que está a su lado, dígale, déjame leer de tu Biblia un poco. Y dice, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado los días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo que es dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero en aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Después de haber leído todo este pasaje, nosotros podemos observar que la razón por la cual Jesús nos dejó esta parábola de la higuera, es por la pregunta que hicieron los discípulos en el versículo 4, que dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Ellos le habían comentado a Jesús acerca de lo asombroso que era el templo de Jerusalén. Y lo que Jesús dijo fue, bueno, yo les digo que no va a quedar ni una piedra sobre piedra de este templo. Y los discípulos dijeron, dinos cuándo va a ser eso, cuándo va a suceder eso. Y antes de que Jesús les contara la parábola, Jesús les habló de lo que estaba por venir. Les empezó a responder su pregunta, pero antes de responderle su pregunta, les comentó más cosas que iban a suceder de los últimos tiempos antes de su retorno. Y todas estas profecías que Jesús expresó a los discípulos, hermanos, son nuestro contexto a esta parábola.
Necesitamos toda esta información que dijo Jesús, todas estas profecías que dijo Jesús, para nosotros poder entender la parábola de la higuera que Jesús comenta aquí. Y al leer estas palabras de Jesús, podemos ver que Él divide los futuros sucesos que acontecerán en 3 diferentes momentos. Si usted observó a través de la lectura, usted puede ver que del versículo 6 al versículo 13, Jesús está hablando acerca de una persecución de sus discípulos. Está hablando de que sus discípulos iban a ser perseguidos, que iban a estar frente a reyes, que iban a ser azotados por autoridades. Y después tenemos del versículo 14 al versículo 23, descripción de una desolación. Está hablando de una destrucción que iba a venir sobre ellos, una destrucción tal que les dice: no regreses por tus cosas. Si tú estás en la azotea, huye. Si tú estás en este lugar, huye. Eso es lo que les dice del versículo 14 al versículo 23. Pero después tenemos del versículo 24 al 27 una descripción de unos hechos cataclísmicos, un caos cósmico. Está hablando de que las estrellas de los cielos van a caerse y que los planetas van a ser conmovidos. Está hablando de algo masivo, algo enorme. Y después de que Jesús les comenta a sus discípulos los eventos que estaban por venir, es entonces que Jesús les cuenta a los discípulos la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñame al versículo 28. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parábola, hermanos, es una parábola muy sencilla. La parábola es una imagen cotidiana de los tiempos de Jesús, ¿sí? Como hemos visto en otras parábolas, Jesús utilizaba lo que estaba a su alrededor para ilustrar verdades eternas, para ilustrar verdades más profundas. Y lo que Jesús aquí hace es hacer lo mismo una vez más. Jesús estaba diciendo precisamente estas palabras en el Monte de los Olivos, como leímos. Y precisamente en el Monte de los Olivos era un lugar donde abundaban obviamente los árboles de olivo, pero también se tiene registro de que aquí había muchos árboles de higo. Por eso usa la ilustración de la higuera. Pero les está diciendo: aprendan, disciernan a través de ver esta imagen. ¿Qué imagen? Que un árbol empieza a dar fruto, que un árbol empieza a dar ramas, empiezan a salirle los primeros brotes de las ramas. Y usted y yo podemos saber que este no es un proceso único de la higuera, ¿cierto? Usted lo puede ver en todos los árboles. Cuando cambian las estaciones, usted puede ver cómo los árboles empiezan a marcar el inicio de una nueva estación, ¿sí? Es más, en el pasaje paralelo de Lucas 21, de esta misma parábola, en Lucas 21, 29, Jesús les dice no solamente aprended de la higuera, dice aprended de la higuera y de todos los árboles. Porque todos los árboles pasan por este proceso de dar ramas y después de dar fruto. Entonces Jesús les está haciendo una ilustración para que los discípulos pudieran discernir mejor los últimos tiempos. El propósito de esta ilustración de Jesús a sus discípulos es que ellos pudieran aprender a entender los últimos tiempos, a que pudieran estar apercibidos de cómo iban a ser los últimos tiempos. Y vea conmigo el versículo 29. Por eso decimos esto: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Jesús les da la interpretación inmediatamente de qué es lo que está tratando de decirle. Les dice: así como estos árboles, tú estás viendo que están retoñando las ramas, así cuando ustedes vean estas cosas que les acabo de decir, ustedes tienen entendido que yo estoy cerca. Ahora, es precisamente cuando dice, cuando vean estas cosas, ustedes saben que yo estoy cerca, que tú y yo tenemos muchas dudas. Porque Jesús mencionó muchas cosas proféticas anterior a esta parábola. Jesús dijo muchas cosas que sucederían antes de que Él regrese, antes de esta parábola. Así que
así como los discípulos tenían dudas, nosotros también tenemos dudas al escuchar lo que estaba diciendo Jesús. Así que cuando Jesús les dice, cuando vean estas cosas, tengan claro que yo ya estoy más cerca. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando veamos qué cosa de todas las cosas que dijiste, Jesús, vamos a saber que estás más cerca. Jesús, dijiste muchas cosas. Dijiste que nos van a azotar. Dijiste que nos van a perseguir. Dijiste que un hijo va a dar muerte a su padre, que entre hermanos se van a dar a muerte. Jesús, tú dijiste que iba a haber una desolación, que huyéramos, que ojalá no tuviéramos un bebé en esa temporada porque no vamos a poder huir. Jesús, tú dijiste que las estrellas caerían de los cielos. ¿Cuál de todas estas cosas, Jesús? ¿Cuál de todas estas cosas tenemos que ver y apercibirnos de que tú ya estás más cerca? El responder esta pregunta, hermanos, de manera equivocada, nos puede llevar a muchas falsas enseñanzas. Así que es importante que respondamos bien esta pregunta. Porque si respondemos mal esta pregunta, vamos a terminar con teorías falsas o teorías equivocadas. Así que, ¿cuál evento o cuáles eventos iban a ser los que le dieran a ellos, a sus discípulos, indicios de que Él estaba más cerca? Ahora, observe, Jesús les habla de que Él ya iba a estar más cerca. Pero ¿cuál fue la pregunta de los discípulos? Los discípulos ni siquiera le habían preguntado cuándo iba a ser su regreso. ¿Sí se dio cuenta? Los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿y como para cuándo van a destruir este templo? Porque está muy bonito. ¿Recuerda el versículo 1? Que ellos dijeron, wow, estas piedras son enormes, ve qué majestuoso es el templo. Y ha de haber sido algo hermoso ver el templo en todo su esplendor, el templo de Jerusalén. Y Jesús inmediatamente, como decimos coloquialmente, les mata el rollo, diciéndoles, no va a haber piedra sobre piedra de este templo. Entonces, ante esta noticia tan escandalosa, ellos le dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Y esta fue la pregunta que inició todo. Y Jesús no contestó inmediatamente la respuesta de los discípulos. Jesús empezó a profetizarle a los discípulos lo que estaba a punto de suceder. Jesús sí respondió a su pregunta, pero también dejó ver lo que estaba por delante a suceder en el futuro, antes de que Él regrese. Jesús les empezaba a dar una vista de lo que iba a estar por delante antes de que Él regresara. Pero Él lo hizo a través de decirles profecías que iban a pasarles a ellos. Y a la misma vez que les estaba diciendo profecías de algo que iba a sucederles a ellos, Él les estaba profetizando de su segunda venida. Y una de las razones por las cuales puedo afirmar esto es por lo que dice Jesús en el versículo 30. Acompáñenme al versículo 30. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y ahí es donde decimos, ¿cómo? ¿Ya cayeron todos los cielos? ¿Ya cayeron estrellas? ¿Se tiene registro de una lluvia de estrellas en la generación de los discípulos de Jesús? ¿De qué está hablando? Cuando Jesús dice, todo esto debe de pasar, claramente, hermanos, no está hablando de los cataclismos cósmicos, no está hablando de que las potencias de los cielos serán sacudidas, que viene en el versículo 24 al 27. Porque si fuera así, no existiría el mundo tal y como lo conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, tenía que ser un suceso que la generación de los discípulos experimentara. Por lo cual podemos decir que en parte algunas de estas profecías ya ocurrieron. Pero a su vez también podemos decir que muchas de estas profecías aún están por cumplirse también en el futuro. Jesús estaba utilizando una doble profecía sobre sus discípulos con estas mismas palabras. Y la razón por la cual decimos que estas cosas ya sucedieron, algunas de ellas, es porque increíblemente en el año 70 después de Cristo, sucedió lo que Jesús les profetizó a esa generación.
lo que sucedió fue que en el año 70 el Imperio Romano asedió la ciudad de Jerusalén y empezó a conquistar la ciudad de Jerusalén bajo el comandante Tito, que futuramente iba a ser el emperador Tito. Y este comandante asedió Jerusalén por 5 meses. Ellos resistieron 5 meses las embestidas del ejército romano, hasta que no pudieron más y entraron en Jerusalén. Y adivinen qué hicieron: destruyeron por completo la ciudad, por completo. Las escenas que dan los historiadores son escenas horribles. Dicen ríos de sangre sucedieron. Por eso Jesús les dijo en la profecía: huyan, los que puedan, huyan de ahí. Ojalá no venga en invierno ese día, porque no quieren que sea en invierno. Pero no solamente eso fue lo que destruyeron. Adivinen qué destruyeron también los romanos: el templo de Jerusalén. Destruyeron el templo de Jerusalén de tal manera que humillaron a los judíos. Si usted va a la ciudad de Roma, en la ciudad de Roma tienen esta inscripción, esta grabación que es en el Arco de Tito. Y en el Arco de Tito tienen las imágenes de cómo el Imperio Romano saqueó y destruyó todo el templo de Jerusalén. Esto es en el año 70, ¿sí? Así que podemos ver que lo que Jesús profetizó en el versículo 2, que no quedaría piedra sobre piedra, estaba sucediendo en el tiempo y en el lapso de la generación de los discípulos. Ahora, esto no quiere decir que la segunda venida de Jesús ya sucedió después de este evento, como algunas personas creen, sino como dice el versículo, dice: cuando vean que suceden estas cosas, sepan, ¿qué dice? Que Él está cerca. Él está cerca y estuvo cerca, y sucedió el castigo, la destrucción, la desolación que Dios profetizó, que Jesús profetizó sobre Jerusalén. Otra razón por la cual podemos decir que estas profecías tienen un doble cumplimiento es por la palabra que Jesús utilizó para referirse a ellos. Porque en el versículo 30 dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y si nosotros vamos a la manera de que Jesús hablaba en todo el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que esta palabra la utilizaba para referirse a sus oidores, a los que estaban escuchando la palabra de Dios, y muchos de ellos rechazando la palabra de Dios. Acompáñenme a Marcos 8. En Marcos 8:12 dice: suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Os digo que no se le dará señal a esta generación. Después en el versículo 38 dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y después en el capítulo 9, versículo 19, Él vuelve a decir, y escuche con atención estas palabras: respondiéndoles Jesús les dijo: oh generación incrédula. Y escucha lo que dice: ¿hasta cuándo estaré con quién? Con vosotros. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar a ustedes? Y después es donde dice: traédmelo, ¿no? Así que podemos ver que Jesús se estaba refiriendo a las personas que estaban escuchándolo, a los que no quisieron someterse a su mensaje, a su evangelio. De la misma manera, cuando leemos los versículos del 5 al 13, cuando nosotros leemos esos pasajes, tú te puedes dar cuenta y podemos ver cómo esa profecía que Jesús dio ha sido una realidad en los creyentes, hermanos, desde el libro de Hechos. Cuando usted lee el versículo 6 al versículo 13, usted se empieza a dar cuenta de cosas muy similares que usted ha leído en el libro de Hechos, si usted ha leído el libro de Hechos. Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, discípulos son entregados a las autoridades. Discípulos hacen testimonio delante de emperadores, como lo fue Pablo en frente de César. Ahí puedes ver cómo cada una de esas profecías, cómo fueron puestos unos contra otros, cómo fueron acusados, y cómo aún profecías como la de Pedro.
Porque recuerda que Pedro no podía ni siquiera decir que era de sus discípulos antes de que Jesús ascendiera. Y cómo después del Pentecostés, del día cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, él se para y empieza a predicar. Y no era como que Pedro traía escondido su sermón, es decir, ahora sí ahí les va el sermón, lo tenía guardado para esta fecha. Es lo que dice en el versículo 9, versículo 11, que no te preocupes de lo que vayas a decir porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. Podemos ver todo esto siendo cumplido desde el libro de Hechos. Y escucha, hermano, sigue siendo cumplido hasta el día de hoy. Porque el versículo 13 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Hermanos, el cristianismo no es amado en nuestro mundo. El verdadero cristianismo, el cristianismo que marca la diferencia, no es amado por el mundo, es odiado por el mundo. Tan solo vean los temas actuales de la ideología de género. Tan solo vean esos temas. Si yo pronuncio mi postura conforme a la palabra de Dios, ¿usted cree que voy a ser amado? Por supuesto que no. Pero nosotros podemos ver que esta es una realidad de lo que Jesús había profetizado y que seguirá siendo, y lo más seguro es que vaya a encrudecerse más y más la resistencia al mundo a la palabra de Dios. Así que cuando leemos estos pasajes podemos observar, no sé si usted observe conmigo, cuando Jesús les dice esta parábola y les dice todas estas cosas tendrán que suceder, podemos observar una tensión que hay entre la segunda venida de Jesús y nuestra espera. Porque Jesús dice, esto es lo que va a suceder antes de que yo venga. Y les dice, ustedes tienen que estar esperando. Entonces nosotros decimos, ya va a suceder, esto es lo que tienes que saber, tenemos que esperar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que los discípulos querían saber era cuándo iba a suceder la destrucción del templo. Ellos no le dijeron a Jesús, Jesús, dinos los detalles antes de tu segunda venida. Pero Jesús, aprovechando su pregunta, utiliza esta pregunta y les empieza a contar acerca de los últimos tiempos antes de que Jesús regrese. Y vean conmigo esta tensión que hay entre las palabras de Jesús. Cómo Jesús no se enfoca en las fechas, en los tiempos, sino se enfoca en que tú y yo estemos preparados para ese día. Estemos listos para este día. Observe conmigo, en el versículo 7 tú puedes darte cuenta que dice, desde el versículo 6, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, le está diciendo, muchos van a decir, ya vino Cristo. ¿Y qué dice? Y engañarán a muchos. Y el versículo 7, cuando oigan de guerras y rumores de guerras, dice, no te alarmes. Es necesario que todo esto suceda. ¿Y qué dice después? Pero todavía no es el fin. ¿Ven esa tensión? Les dice, eso es lo que va a empezar a suceder y la gente se empieza a escandalizar cuando escucha de guerras. Dicen, ya vamos para la tercera guerra mundial. O después se preocupan y dicen, ya viene Cristo. Imagínense cómo se debe haber sentido la gente de la segunda guerra mundial. Ya Jesús, ya vienes pronto, porque aquí dice que escucharemos, pero no leemos con cuidado porque Jesús dice, es necesario que eso suceda. Y no solamente dice es necesario que eso suceda, dice, pero todavía no es el fin. Pero nosotros vemos una evidencia o alcanzamos a escuchar un rumor y empezamos a sacar nuestras pancartas, es el fin del mundo. ¿A poco no? Nos escandalizamos y empezamos a hacer noticias que Jesús nos está diciendo que no hagamos. El versículo 21 y 22 también dice, entonces si alguno dice, mira, aquí está el Cristo, como algunas falsas religiones ya han dicho que hay una persona incluso que dice que es Jesús encarnado. Hermanos, todas estas cosas son mentiras, porque vea lo que dice. Mirad, allí está, ¿qué dice Jesús? No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y fíjense, aún mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. O sea, va a haber mucho engaño antes de que Jesús regrese. Porque esas noticias, hermanos, son noticias escandalosas. Y cuando la gente escucha noticias escandalosas, dígame sí o no se aprovechan de ellas. ¿De qué vive el Express? De noticias escandalosas.
de noticias que son amarillas y dices, esto va a pegar y la gente lo va a agarrar y lo va a querer leer, porque pues, le va a llamar la atención. Pero Jesús nos está diciendo, aún con lo escandaloso que suenan todas estas profecías, no te espantes, no creas que todavía viene el fin. Va a ser muy claro cuando Él venga por segunda vez. Jesús les dice los sucesos antes del fin, pero también les dicen que si ven alguno de estos sucesos, no piensen que es el fin. Solo tengan claro que el tiempo está cerca. Lo único que Jesús quería enfatizar, o lo que Jesús quería enfatizar, era que supieran que cada día estaba más cerca su venida. Que cada día se estaba acercando su venida. Lo que Jesús quería era concientizar a sus discípulos de cómo vivir en este mundo en lo que Él regresa. Él quería que ellos entendieran cómo van a vivir antes de que yo regrese. Él nos está diciendo por una parte cómo serán los últimos tiempos, pero a su vez nos dice que no seamos engañados cuando veamos que estos sucesos aparecen. No es el fin. Vemos una luna roja y la gente empieza a decir, el Señor viene pronto. Yo lo leí por ahí en la Biblia, las lunas rojas, las lunas de sangre. Y usted empieza a leer una noticia en Facebook y usted se la cree y después dice, no, dice la Biblia que no les creamos, que todavía no es el fin. Por eso tenemos que escuchar con cuidado las palabras de nuestro Señor Jesús. Y la razón por la cual Jesús les expresa esto es porque sabía, hermanos, nuestro Señor Jesús se anticipa al hombre. Dice la Biblia que Dios prende al sabio en esa misma astucia que él cree tener. Al que se cree sabio, al necio lo atrapa en su propia astucia y dices, ¿tú crees que vas a ser más sabio que yo? Jesús se anticipa a que muchos van a querer engañar y confundir con este tema de la segunda venida de Cristo. Aún a esto se anticipó nuestro Salvador. Y usted puede escucharlo en muchas maneras y en muchas ocasiones, no me va a dejar mentir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo acerca del fin del mundo? Acerca del fin de los tiempos. Todos hemos escuchado en alguna ocasión, siendo que Jesús está diciéndoles, no les creáis. Y para afirmar lo que acaba de decir Jesús acerca de que todas estas cosas se tienen que cumplir para que Él regrese, Jesús les dice un comentario, una declaración muy contundente respecto a su divinidad. Acompáñenme al versículo 31. Él les dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Jesús, al decir estas palabras, hermanos, Él se está igualando a las palabras mismas de Dios. Cuando Jesús dice, mis palabras no pasarán, se está poniendo en la misma categoría, al mismo nivel de Dios, porque ¿sabe qué, hermano? Él es Dios. Por lo tanto, sus palabras no pasarán. Es más, Jesús está haciendo eco de Isaías 48 que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jesús está prácticamente citando esto, pero diciendo, mis palabras no pasarán. Isaías 40 dice, las palabras de Dios no pasarán. ¿Qué cree que está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy Dios y lo que les estoy diciendo va a suceder. Lo que les estoy diciendo se va a cumplir. Voy a regresar y esto es lo que va a suceder antes de que yo regrese. El hecho de que Jesús afirme esto es afirmar que sus palabras son inmutables, de que sus palabras no cambian, sus palabras permanecen, que sus palabras son verdaderas, fieles, certeras. El hecho de decir esto de la boca de Jesús es de que Él sabía que se iba a cumplir, lo cual nos enseña de que el que está hablando aquí con los discípulos, aquí Jesús se le estaba mostrando a los discípulos, yo no soy solamente un hombre, yo soy también Dios. Yo soy Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que las profecías de Jesús se cumplirán? Bueno, hermano, así como toda la palabra de Dios se ha cumplido hasta el día de hoy, así todas las palabras de Jesús se cumplirán cabalmente.
Porque todas las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Hermanos, profecías que hizo Daniel se cumplieron en la historia universal. Profecías acerca de reinos destruidos, como el reino persa, el reino griego, se cumplieron tal cual y están registradas en la historia. Las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre Jesús, se cumplieron cada una de ellas, 300 aproximadamente. Las profecías que se hicieron acerca del pueblo de Israel sucedieron. Dios les dijo, si ustedes me abandonan, les va a suceder esto. Dios les dijo, yo los voy a introducir a una tierra que emana leche y miel. Y sucedió eso. Todo lo que prometió Jesús, todo lo que prometió Dios, se cumple. Porque su palabra siempre se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Después de afirmar esto, Jesús les vuelve a apuntar a sus discípulos respecto al día de su segunda venida. Y les dice en el versículo 32, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, hermanos, observen conmigo que Jesús en esta ocasión les dice, pero, y esos peros son importantes. Observe que dice, pero de aquel día. O sea que estaba hablando de otra cosa anteriormente. Por lo cual podemos decir que lo que estaba hablándoles anteriormente junto con la parábola era de lo que iba a sucederle a los discípulos, de la generación de los discípulos. Pero dice, pero de aquel día, de cuando yo regrese, de mi segunda venida, respecto a aquel día y aquella hora, nadie sabe. Me da risa el hecho de que Jesús les diga todo esto de las profecías, pero les dice, pero acerca del día y de la hora, nadie sabe. Porque nos muestra que no está en nosotros el que sepamos el día y la hora de su segunda venida. Nadie lo sabe, hermanos. Jesús nos está hablando de su segunda venida y nos describe eventos muy gráficos. Nos dice cómo las potencias que están en los cielos serán sacudidas, cómo las estrellas irán cayendo del cielo, que va a haber una tribulación muy grande, que se va a oscurecer el sol, que la luna no dará su luz. Y aún con todos estos ejemplos gráficos dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe. El día ni la hora nadie lo sabe. Esto puede que nos haga pensar, bueno, Dios, ¿quieres o no quieres que sepamos tu regreso? ¿Sí quieres o no quieres que sepamos cuándo vas a regresar? Él quiere que tú estés seguro de que Él va a regresar. Él no quiere que tú sepas cuándo Él va a regresar. Él quiere que tú tengas certero que la promesa que Él hizo la va a cumplir. Pero Él no te está diciendo, y quiero que estés preocupado por la fecha y la hora de cuándo voy a regresar. Porque eso no nos compete, somos humanos, Él es Dios. Él tiene en sus planes la mejor decisión. Jesús quiere que estemos listos para su regreso, por eso Él no nos da la fecha. Porque quiere que estemos listos. Digo, Él no quiere que vivamos aislados en un búnker acopilando provisiones para el fin del mundo, como hacen algunas personas. No, Él quiere que tú y yo estemos listos para en cualquier momento que sea, nosotros podamos estar listos para su venida. Él quiere que tú vivas en una constante expectación de su regreso. Lo cual, hermanos, es algo que no tendemos a hacer, seamos honestos. Vivimos nuestras vidas encarrilados en nuestros afanes, en nuestros día a día, en los pendientes que salen cada día. Pero no nos ponemos a pensar, Señor, hoy podrías venir. ¿Estoy listo? Mire, yo soy maestro y yo lo puedo ver con mis alumnos. ¿Qué sucede cuando yo les digo a mis alumnos, la tarea o el proyecto es para tal día? Mis alumnos dicen, es para tal día. Lo hago un día antes, en la noche me desvelo y lo hago. Digo, le doy a alumnos más grandes, no le doy a niños chiquitos, ¿verdad? Pero te muestra una sobreconfianza, porque ya sabes la fecha específica. ¿A poco no? ¿No nos pasa así a nosotros? ¿No le pasa a usted con los recibos? ¿Cómo nos dan lata esos recibos? ¿A poco no? Bueno, algunos de ustedes dicen, no, yo siempre los pago puntual. Bueno, hermano, usted es mejor que yo.
Pero muchas veces decimos, ahí está la fecha, yo sé que es esa fecha, yo sé que es esa fecha y se cumplió la fecha y no lo pagué. Porque nos confiamos, pensamos que tenemos garantizado el siguiente día. ¿Y qué pasa cuando yo les digo a mis alumnos, va a examen sorpresa en esta semana? No les voy a decir qué día. Entonces todos los alumnos, ¿es hoy? ¿Es hoy? ¿Es hoy? Hay una constante expectativa porque no saben el día ni la hora. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, Dios no quiere que sepamos la fecha exacta, porque si no, tú y yo haríamos lo que siempre pensábamos antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que decíamos? Cuando esté viejo, cuando esté desahuciado en una cama, después de haber vivido los placeres que quiero vivir, después de disfrutarlo y probarlo todo, después de eso, en mi cama, le diré, Dios, me arrepiento de mis pecados. Ahora sí, me arrepiento y quiero irme contigo. Hermanos, la Biblia dice que somos como neblina. No tenemos garantizado el siguiente día. No podemos saberlo. Por eso Jesús dice, tienes que estar listo todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que estar preparados para su regreso. Jesús no quiere que nos andemos inventando fechas, hermanos. Por eso nos dice tajantemente, nadie sabe. Tajantemente, no dice a algunas personas, a algunos les fue dado. Dice, nadie sabe. ¿No considera increíble que aún con lo claro que es la Biblia, aún con lo claro que fue Jesús aquí en este pasaje, cuántas personas no se han puesto a fijar fechas del fin del mundo? ¿No se le hace increíble que con lo clara que es la Biblia, cuántas personas desafían las palabras de Dios y se ponen a poner fechas? Aún personas que se dicen cristianas. ¿Cuántas personas han predicho el fin del mundo más de una vez? Muchísimas. Tal vez usted fue parte de la experiencia cuando yo era joven, decían, es el 2000. El 2000, las computadoras tomarán el poder. Skynet gobernará sobre nosotros, ¿no? Nosotros pensamos, ya va a venir el apocalipsis porque las computadoras y el internet va a controlarnos. 2000. O, ¿qué decimos del calendario maya? Muchas personas se fueron con el calendario maya y dijeron, no, pues ya el 21 de diciembre, no, pues ya se acabó el calendario maya, significa que ya se acabó el mundo. Y la gente lo cree, siendo que Jesús claramente dijo, nadie sabe. Muchas personas se equivocan porque leen estos versículos e interpretan erróneamente y empiezan a hacer predicciones las cuales Jesús nos dijo que no hiciéramos. Los testigos de Jehová, hermanos, han predicho 6 veces el fin del mundo. 6 veces se han equivocado. Llevan 6 intentos de tratar de atinarle a la fecha y con la racha que llevan, no creo que le atinen para cuando nos vayamos. O sea, no le han atinado. ¿Y sabe qué es lo curioso de lo que hacen los testigos de Jehová? Las estadísticas muestran que precisamente todos los años que ellos iban a predecir el fin del mundo, su asistencia subió. ¿Por qué cree? Porque a la gente le dio miedo y dijeron, pues si chance sí tienen la razón, pues no hay que quedarnos aquí, ¿verdad? Obviamente después de que sucedieron eso, después de que pasó ese año, la asistencia volvió a bajar. Porque era un truco que se utilizaba para tratar de atraer a las personas. Cuando Jesús ya nos dijo, nadie sabe. Nadie sabe, hermanos. Como lo dijo un pastor, algunas personas astutas con la simpleza dicen, pues como Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora, lo más seguro es que sí podamos saber el mes y el año. Hermanos, cuando Jesús dijo el día ni la hora se está refiriendo al tiempo. No se está refiriendo al día y a la hora, está refiriéndose a que nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo. Por lo tanto, hermanos, no escuche a las personas que dicen, este es el fin del mundo, esta es la fecha. Aún si se dicen cristianos, no los escuche, hermanos. Nadie sabe. Ahora, este pasaje a muchas personas les hace mucho ruido escuchar lo que dice Jesús de sí mismo. En el versículo 32 dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe,
ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto les hace ruido porque dicen, aquí dice que el Hijo no sabe, por lo tanto Jesús no sabe. Y precisamente algunas sectas usan este pasaje para decir, ¿ves? Esta es la prueba de que Jesús no es Dios. Pero hermanos, usted y yo acabamos de ver en el versículo anterior una afirmación directa de su deidad, diciendo que sus palabras nunca iban a pasar. Por lo cual las personas que piensan esto, que piensan que Jesús no es Dios, muestran una total ignorancia de la palabra de Dios. Este pasaje, hermanos, no nos debe amedrentar o asustar, al contrario, nos debe de animar, porque este pasaje nos enseña, nos da una gran enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? Nos enseña la doble naturaleza de Jesús. Nos enseña que Jesús que es nuestro Salvador es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. Él es como tú y como yo en todo sentido. Pero Él es Dios, como ninguno de nosotros podemos tener la menor idea, porque Él es Dios. Por eso Jesús afirmó el versículo anterior que sus palabras no pasarían. Hermanos, pregunta, ¿Dios sabe todas las cosas? Si Él es Dios, tiene que saber todas las cosas. Él es omnisciente. Por lo tanto, si Jesús dijo que sus palabras no pasarían, es porque Él sabe todas las cosas y Él sabe que sus palabras no van a pasar en el futuro. Él sabe. Por lo tanto, Él puede afirmar esa declaración diciendo, mis palabras no van a pasar. Él sabe que ni millones de años pueden borrar sus palabras porque sus palabras son eternas como Él es eterno. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios, hermanos. Y es de la misma manera, increíblemente, en el siguiente versículo, que Él afirma que no sabe ni el día ni la hora de su regreso. Y tú dices, ¿cómo? Acabas de decir que sabes que tus palabras no pasarán y ahora dices que no sabes ni el día ni la hora de tu regreso. Porque Jesús está hablando como hombre, está haciendo una expresión de su humanidad y está diciendo, como hombre, no me es dado saber como a ti, a mí no nos es dado saber qué es lo que va a pasar mañana. A ninguno de nosotros nos es dado saber el futuro. Por lo tanto, Jesús se identifica con nosotros. Él afirma no saber su venida. En esto vemos, hermanos, que tenemos un Dios asombroso, que nos puede entender porque Él es como nosotros. Y la Biblia dice, pero sin pecado. Él es como nosotros, hermanos. O sea, Él lo entiende a usted y a mí. A veces tenemos una imagen de como si Jesús fuera un semidios. Como si fuera mitad humano, mitad Dios. Jesús fue completamente hombre, fue verdaderamente hombre y fue verdaderamente Dios, porque ningún hombre camina sobre el agua, solamente alguien que puede tener control sobre el agua, ese es Dios. Pero un hombre llora, un hombre crece, como dice Lucas, que él crecía en sabiduría y en estatura. La Biblia nos muestra esas dos verdades, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Eso es lo que nos muestra este pasaje, por eso es hermoso ver este pasaje. Ahora, sí, hermanos, esto es un misterio. No le va a caber en su cabeza, no me va a caber en mi cabeza entenderlo en su totalidad. Pero ¿cómo una persona humana puede entender a Dios? No podemos. No podemos entenderlo en su totalidad. Él es Dios, hermanos, nosotros no. Ahora, cuando leemos estos pasajes, puede que los que estamos aquí tengamos diferentes actitudes respecto a su segunda venida. Cuando tú escuchas acerca de que Jesús viene y que estas son las señales antes del fin, puede que tengamos diferentes actitudes a escuchar que Él va a regresar. Porque cuando escuchamos acerca de su regreso, no a muchos les apasiona escuchar que Él va a regresar. No a muchos les da ánimo decir que Él va a regresar. Puede que nuestra actitud sea la de decir, bueno, pues Jesús, si no sabemos cuándo vas a regresar, ¿para qué me preocupo? Vivo la vida, la disfruto.
porque al final yo no sé cuándo es el día ni la hora, por lo tanto disfruto. Algunas personas toman esta ruta. Algunas otras personas dicen, pues si no sabemos cuándo vuelve Jesús, hay que agarrar este acertijo. Esa tampoco es la actitud correcta, hermanos. Decir, voy a tratar de buscar la fecha y descifrar la fecha por mi propia cuenta. Así que si no es la actitud de ignorar la situación de que Jesús regresa, y si tampoco es la actitud correcta la de predecir la fecha cuando Jesús regresa, ¿cuál debe ser la actitud correcta? Veamos el versículo 33, porque él mismo nos dice cuál es la actitud correcta. Versículo 33 dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Velad y estad alerta. Esa es la actitud correcta, estar alerta y velar. Jesús, hermanos, no nos llamó a estar obsesionado con los últimos tiempos. Él nos habló de los últimos tiempos para que estuviéramos apercibidos de los tiempos, pero no para que sea toda nuestra conversación. Él tampoco nos llamó a predecir su regreso como si fuéramos brujos tratando de atinarle a una fecha que ni tú ni yo vamos a poder tener en nuestras manos. Él nos llamó a estar alertas, a vigilar, a ver los tiempos, a ser entendidos, como dice una parte de su palabra, a ser entendidos de los tiempos, ver y poder discernir. Esto se está poniendo cada vez más feo. Jesús, cada vez estás más cerca. Suena un comentario simple, pero tan poco practicado por nosotros. Porque muchas veces no nos levantamos diciendo, hoy es un día menos, cada vez está más cerca tu venida. Hacemos cuenta regresiva para bodas, para cumpleaños, para eventos especiales, pero para su venida no estamos considerando cada día como un día más cerca a su presencia, cuando lo debería de ser. Porque para un cristiano es el culmino de su gozo la segunda venida del Señor. Y ahorita voy a mencionar más de esto. Él nos llamó a no estar dormidos de nuestra forma de pensar de este mundo. No tenemos que estar dormidos. Todos los versículos, el versículo 9 dice, estad alerta. Y después el versículo 23 vuelve a decir, mas vosotros estad alerta, ved lo que he os dicho de antemano. Continuamente les repitió durante todas estas profecías que estuvieran alerta, porque Dios puede venir, hermanos, en cualquier instante. ¿Pero lo creemos? Tenemos que estar alerta. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero, ¿qué haría si supiera que Jesús regresaba el día siguiente, al siguiente día? A lo que él contestó, plantaría un árbol de manzanas el día de hoy. Y eso para ti, para mí suena como que, ¿por qué respondió eso? Pensé que iba a responder algo más espiritual. Pero la razón por la cual él contesta esto, porque Martín Lutero tenía clara el pasaje que estamos leyendo en mano, que él tenía que estar listo siempre y con su mano en el arado. Él tenía que estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer en esta tierra y estar listo para cuando él regrese. Por lo tanto, no tenía que cambiar sus planes, porque él estaba listo para cuando quiera que el Señor regrese. ¿Lo estamos nosotros? Fíjense, acompáñenme a Mateo 24:37. A veces tenemos ideas misteriosas de cómo va a ser cuando Jesús regrese, o qué vamos a estar haciendo, nos imaginamos. Ojalá no sea en mi boda, ojalá no sea cuando tenga mi primer hijo, ¿no? Pero miren, el capítulo 24 de Mateo, versículo 37 dice cómo vamos a estar. Es el pasaje paralelo a esta historia. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. ¿Qué labor más espiritual? Algunos dirían. Uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, y una será llevada y otra será dejada. Por tanto, velad otra vez más, porque no sabéis el día en qué día vuestro Señor viene. Aquí nos está dejando que Dios nos va a encontrar haciendo algo. Y puede ser cualquier cosa, porque menciona un nacimiento y menciona trabajo. Dice, puede ser cualquier cosa. El Señor te tiene que encontrar haciendo algo. Pero escuche bien, nuestra seguridad no está en lo que estamos haciendo cuando el Señor regrese. ¿Sí escuchó? Porque a veces decimos, ¿y si me agarra pecando? Es lo que muchas personas piensan, ¿no? ¿Y si me agarra en el mero pecado? No es lo que vamos a estar haciendo lo que importa, sino qué es lo que somos en Cristo cuando Él venga. Porque si yo soy un hijo de Dios, yo aún estoy en este cuerpo de muerte y puedo fallar. Y Dios puede programar su venida en el momento que yo falle. Sí, Él puede hacer eso. Pero es que yo esté listo en mi corazón. Por eso dice velad y estar alerta, atentos. Tengo que estar listo en mi corazón para cuando Él venga. Debemos estar apercibidos todos los días de que Él puede regresar en cualquier momento. Hermanos, como dijo un pastor, nuestras agendas deberían tener escrito en rojo todos los días: Cristo vuelve. Cristo vuelve. Para que cuando vayamos a nuestros labores o a nuestras actividades recordemos, oh, ¿cómo quiero vivir este día si Cristo regresa el día de hoy? Para estar apercibidos de los tiempos. Hermanos, hoy en día hay mucho aficionado a los apocalipsis zombies. No sé si usted sepa, pero hay muchos aficionados a que va a haber un apocalipsis zombies y tenemos que estar lo suficientemente preparados para estas catástrofes. Digo, es una muy poco probable catástrofe, pero muchas personas en verdad se alistan para ello. Se compran navajas, se compran pistolas, se compran herramientas especiales, alimento enlatado. Usted puede ver, hay hasta programas de televisión que hablan de los que se preparan para los fines de los tiempos. ¿No se le hace interesante que estas personas estén tan preparadas para algo tan poco probable y que nosotros estemos tan poco preparados para algo que es certero y muy probable, altamente probable, completamente probable, porque es 100% probable que Jesús va a regresar? Entonces es irónico que veamos a estas personas preparándose para algo que es muy poco probable, y nosotros teniendo la palabra de Dios que es segura y que siempre se cumple, digamos, igual no viene este año. No sabemos, no lo sabemos, por lo tanto tenemos que estar listos, preparados para cuando Él venga. Hermanos, tengamos claro que para la segunda venida de nuestro Señor debemos estar preparados antes de que Él regrese. No va a haber preparativos después de que Él regrese. Una vez que Él regrese, Él regresa para juzgar. La primera vez que Jesús vino al mundo, Él vino para salvarnos de nuestro pecado. Él vino en humildad, tomó forma de hombre y sufrió la humillación más grande, no solamente hacerse hombre, sino morir la muerte más horripilante, la muerte en la cruz. Pero no nos equivoquemos, la segunda vez, hermanos, Él va a venir con justicia, con su cetro de justicia, a castigar el pecado, la maldad, las injusticias. Y los cristianos anhelamos ese día. Anhelamos el día en que las cosas se enderecen. Anhelamos el día donde ya no haya más sufrimiento. Anhelamos el día en el que Él limpie las lágrimas de nuestros ojos. Anhelamos el día en que ya no haya más muerte, ya no haya más maldad. Anhelamos ese día. Es por eso que los creyentes del Nuevo Testamento se terminaban y se despedían diciendo: Maranata, Cristo viene pronto. Era su manera de despedirse. Nosotros nos despedimos: te veo mañana.
Tenemos que estar listos para la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, estemos alertas y velemos. Y regresando a la ilustración que le comenté al inicio de este sermón. Cuando nosotros viajamos por carretera, hay diferentes maneras de experimentar el mismo viaje, si usted no me deja mentir. El conductor experimenta el viaje de una manera muy diferente a los pasajeros, ¿cierto? El conductor ve el viaje incluso más corto, más breve, más inmediato. ¿Por qué es? Porque él está alerta al volante. Porque él está viendo el rumbo hacia donde va. Porque él está manejando hacia el destino que él se propuso. Mientras todos los pasajeros solamente estamos a veces observando. ¿Y cómo están los pasajeros? Aún los copilotos, ¿a poco no? Yo luego soy copiloto y le digo, no puedo, lo siento, me voy a desconectar por un minuto. Porque no estamos en la misma alerta que el conductor. Hermanos, nosotros tenemos que estar alertas hacia dónde vamos. Tenemos que estar alertas de nuestro destino final, que es estar con nuestro Dios, ver su regreso. Tenemos que estar apercibidos y no solamente tomar el viaje por un lado y decir, pues a ver si se cumple, a ver si es verdad, sino tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a estar alerta. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones, estemos listos con nuestros corazones para su segunda venida, porque Él ciertamente regresará. A veces suenan como cuentos de ficción, pero yo le digo algo, esto es más verdadero que este mismo instante que usted está sentado aquí escuchando esta prédica. Es certero que Jesús va a regresar. La pregunta para todos los que estamos aquí no es cuándo, sino si estoy listo. ¿Estoy listo para cuando regreses? Si es hoy. ¿Estoy listo para cuando regreses? Si es mañana. ¿Estoy listo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a preparar nuestros corazones, porque solo Él nos puede ayudar a estar apercibidos de los tiempos. Señor, te pedimos que tú obres en nuestro corazón. Te pedimos que podamos verte. Por favor, ayúdanos a ver lo real que es esta noticia, Señor. Ayúdanos a ver lo real que son estas palabras que tú dejaste en Marcos 13. Señor, no son una novela, no es una serie de televisión. Señor, es lo que va a pasar. Ayúdame a estar listo, ayúdame a estar alerta, Señor. Ayúdame a estar velando, Señor, por tu segunda venida. Ayúdame a no dormirme, Señor, con la corriente de este mundo pensando que esto es todo lo que hay. Señor, ayúdame a abrir los ojos a la realidad espiritual, que es que tú vas a regresar. No me permitas quedarme dormido, Señor, simplemente viviendo por mis afanes, viviendo por lo material, viviendo por lo que pueda acumular en esta corta vida que tú me prestas, Señor. Ayúdame a ver más allá, ayúdame a ver por la eternidad. Ayúdame a ver, Señor, a ese día glorioso en el cual tú, Señor, vas a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Ayúdame a ver ese momento en el cual ya no habrá muerte, donde ya no va a haber más dolor, Señor, porque esas cosas van a pasar y tú, Señor, vas a hacer todas las cosas nuevas. Señor, afirmamos hoy que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos estar contigo cuando tú regreses, no separados de ti. Yo te pido por los que están aquí, Señor, y que aún no te conocen. Revélate a nuestros ojos, Señor, a nuestros corazones, que podamos darnos cuenta, Señor, que estamos viviendo nuestras vidas para lo efímero, para lo que se va a desaparecer, Señor, y que podamos ver que necesitamos vivir para ti, Señor, para lo eterno, para lo que va a permanecer para siempre, como tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga.